Roma está donde está el César. Herodes. Constantino decidió marcar su victoria expandiendo la antigua ciudad de Bizancio, situada entre Europa y Asia. Pasaría a ser la ciudad de Constantino, Constantinopla. Constantino construyó una nueva capital en el este porque lo necesitaba. Ocupó el poder en Occidente en el año 306. Pero cuando llega a Oriente en el 320, después de casi 15 años de mandato, no conocía a nadie en el este. Allí hay un régimen independiente. No tiene contactos ni cadenas de mando. Por eso creo que se encaminó a Oriente, por mera necesidad política. Constantinopla sería una nueva capital junto a Nicomedia, Trier, Antioquía y Roma. Pero la capital del emperador debía ser más grande que el resto. Se suele decir que quiso construir una nueva capital que sustituyera a Roma, pero yo creo que se trató de un proceso lento. Constantinopla, como gran urbe y capital, tardó en desarrollarse. Me parece que lo que pretendía era fundar un nuevo centro de poder y de ceremonias. Levantó un palacio y un senado. Le concedió una sede del Senado. Tenía incluso una vía ceremonial con una estatua de Constantino. Llegaron arquitectos y artistas de cada provincia. Los tesoros artísticos del mundo clásico fueron saqueados. Ofreció enormes incentivos a la nobleza romana para que se dirigieran al este y formaran una nueva aristocracia. Pero se negaron a acudir. El principal problema que debía superar Constantino es que la aristocracia ya había visto cómo varias de estas capitales se venían abajo en los últimos 20 o 30 años. Cuando comienza a anunciar la reforma de Bizancio en una nueva Roma y a construir una serie de edificios desangelados, nadie se convence demasiado de que todo aquello vaya a durar mucho. La población en Constantinopla se acercaba a los 50.000 habitantes, mientras la de Roma rondaba el 1.000.000. Pero el centro de poder se desplazaba inexorablemente hacia el este. Constantino, al igual que Diocleciano, adoptó el presuntuoso estilo de los potentados de Oriente. Vestía elaborados trajes. Llevaba grandes joyas, pelucas, perfumes y una corona de perlas. A su alrededor había cortesanos, escribanos, empleados, religiosos y eunucos. Los emperadores estaban por encima de sus súbditos. Se han apartado de ellos, incluso se protegen de ellos. Tienen toda una masa de cortesanos que filtran las peticiones populares y evitan que la gente pueda tener contacto con ellos. En el año 325, reunió a 300 obispos en el Concilio de Nicea. Constantino se sentó al frente de todos y les obligó a aceptar la normalización de la doctrina cristiana, que se ha mantenido desde entonces por todo el mundo. Poco después, se dirigió a Italia para celebrar el 20 aniversario de su mandato. Debería haber sido un año triunfal, pero resultó ser trágico. Para sorpresa y desprecio de todos, se enfrentó a su familia. Ordenó el arresto y la ejecución de su hijo mayor, Crispo.
Tal escándalo se llevó a cabo en secreto, porque Constantino temía las ambiciones de su hijo. Aparecieron en escena los celos familiares y maritales. Y Constantino demostró su impasibilidad al eliminar a un miembro de su clan que parecía desafiar su autoridad. Las sospechas también recayeron sobre su esposa Fausta. Constantino ordenó que la asfixiaran en un baño de vapor. Fue una coincidencia extraordinaria. O puede que no se tratara de la casualidad. Durante ese periodo aprobó una serie de severas leyes contra el adulterio y sobre el matrimonio y el divorcio. Existe la posibilidad de que tuvieran un romance. Puede que Crispo y Fausta fueran amantes. La otra posibilidad es que hubiera un complot contra él, pero eso es muy poco probable, no hay motivos para sospecharlo. Tal falta de piedad era muy común. Solo 3 de los últimos 36 emperadores habían muerto mientras dormían. La defensa a la que Constantino recurría siempre era la espada. Cometemos el error de contemplar el cristianismo como algo, digamos que ñoño, que habla de amar al prójimo y todo eso, y no creo que Constantino lo viera así. No dejaba de ser un emperador. Y había alcanzado tal posición siendo todo lo despiadado que pudo. Para dominar el poder que él ostentó era necesario perder la piedad. Pero Constantino buscó apoyo en la Iglesia para consolidar su poder. Sabía que si un gobierno o un emperador quería legitimarse ante el pueblo, si pretendía que creyeran que gozaba de protección divina, tendría que hacer del cristianismo la base del imperio. Al igual que muchos militares, Constantino asociaba el dios supremo del cristianismo con el dios pagano del sol. Hizo del Día del Señor, el domingo, fiesta nacional. En la corte actuaba con piedad cristiana. Estoy totalmente convencido de que le debo toda mi vida, mi aliento y mi existencia al Dios Supremo. Constantino. Por los datos que se perciben en sus cartas y documentos, y por la información que nos dejó su biógrafo, creo que el motivo que le llevó a ser cristiano fue la posibilidad de dar los sermones de los viernes. Reunía a toda la corte y oraba ante ellos. Era todo un acontecimiento. Les arengaba y reñía para que fueran mejores personas. Básicamente les decía que si no tenían cuidado, acabarían en el infierno. Constantino hizo que se construyeran iglesias por todo el imperio y las llenó de adornos de oro y plata, mosaicos y mármoles. Hizo que su anciana madre, Helena, se convirtiera a la fe cristiana y la envió de peregrinación por los lugares sagrados. No todos los cristianos aprobaban estas costumbres imperiales. Los creyentes del futuro le han criticado por hacer a la Iglesia más rica en posesiones y poder, pero mucho más pobre en virtudes. Sin embargo, el apoyo de Constantino hizo que creciera enormemente el número de adeptos. Los más ambiciosos no tardaron en convertirse. Uno de ellos comentó: Que me hagan obispo de Roma y me haré cristiano mañana. La inmensa mayoría de sus súbditos
no eran cristianos. Y no les podía obligar a convertirse. Lo que podía hacer era mostrar los beneficios de adoptar la nueva fe mediante promociones y recompensas, pero no podía obligar a nadie. Tenía que iniciar una campaña. No castigaba a los paganos, pero los templos paganos perdieron propiedades. Recompensó a los cristianos y a sus comunidades con privilegios y puestos en la jerarquía imperial. Fue toda una adaptación. El cristianismo cumplió con las expectativas del emperador. Supuso una potente fuerza unificadora. Constantino hizo un trabajo estupendo extendiendo el cristianismo. Le aportó una ideología política que ayudaba a unificar el imperio. Con el apoyo de la Iglesia y de sus instituciones pudo desarrollar una ideología que le situaba muy cerca de Dios. Le convertía en un amigo de Cristo. El cristianismo fue un gran descubrimiento que le ayudó a demostrar su poder ante el Imperio Romano. En el Palacio Imperial, en un panel colocado en el centro de un techo cubierto de láminas de oro, hizo situar el símbolo de nuestro Salvador. Lo componían varias piedras preciosas engarzadas en oro. Este símbolo debía ser el protector del mismísimo imperio, Eusebio. No encontraréis símbolos de falta de piedad por mi parte. Constantino. Constantino había alcanzado una estabilidad política dentro del imperio. Pero las amenazas externas seguían presentes. El poder de los pueblos bárbaros cercanos a las fronteras del Rin y el Danubio aumentaba. Al vivir cerca de una civilización tan grande y violenta como la romana, los pueblos tendían a organizarse en grandes grupos, tanto para defenderse como para beneficiarse de las riquezas del imperio. Por todo ello, el Imperio Romano se tuvo que enfrentar durante el siglo IV a toda una serie de grupos más organizados en las fronteras del Rin y el Danubio. A los 58 años, Constantino volvió a dirigir a sus ejércitos a través del Danubio. Persiguió a godos y sarmacios hasta sus propias tierras y les obligó a pactar una humillante paz. Aquellos que aceptaron sus condiciones recibieron su parte de los beneficios del imperio. Sometió a los pueblos bárbaros a la autoridad de Roma. Alistó a los hombres en edad militar en su ejército y al resto le proporcionó tierras que satisficieran sus necesidades. Eusebio. La política de asimilación no era nueva. Pero Constantino no pudo predecir que fuera a haber un número tan grande de candidatos a ocupar tierras o entrar en el ejército. El Imperio Romano podía asimilar a un número determinado de personas en un periodo de tiempo. Si se perdía ese equilibrio, el proceso de asimilación se venía abajo. A las puertas de palacio se alineaban bárbaros con todo tipo de apariencias. Cabellos, barbas, rostros gélidos, miradas aterradoras y cuerpos de enorme tamaño. Algunos con rasgos rojizos, otros pálidos como la nieve y otros más negros que el ébano. Anónimo. Los costes de la asimilación y defensa pesaban demasiado sobre los ciudadanos a los que Constantino quería proteger. Cuantos más soldados tengas, más sueldos deberás pagar. Y habrá más centros administrativos y funcionarios que mantener.